Marc Márquez ha encendido la chispa del campeonato con declaraciones que no solo reflejan su confianza, sino que envían un mensaje directo a sus rivales. Está listo para pelear hasta el último giro. El piloto de Cervera, conocido por su mentalidad inquebrantable, quiso dejar claro que, pese a los obstáculos de las primeras carreras, se encuentra en un gran momento tanto físico como psicológico para enfrentar los desafíos que el calendario de MotoGP le tiene preparados. Tras los tropiezos en Austin y Jerez, dos circuitos que marcaron errores claves en su arranque de temporada, el 8 veces campeón del mundo no perdió tiempo en recalibrar su enfoque y trabajar en lo que considera vital: minimizar riesgos sin perder su característico estilo agresivo. Su afirmación de que, después del GP de Qatar, no me asusta ningún circuito, no es una simple declaración de confianza, sino una advertencia calculada a quienes intenten aprovecharse de cualquier aparente debilidad en su pilotaje. Su habilidad para transformar derrotas en aprendizaje no solo lo hace un adversario formidable, sino también un referente técnico y estratégico en el paddock. Marc ha dejado en claro que su único objetivo es el título, y no planea ceder terreno fácilmente. Este mensaje, cargado de determinación, no solo refuerza su posición, sino que eleva aún más la tensión en una temporada que promete ser una de las más competitivas en los últimos años. Las caídas de Marc Márquez en Austin y Jerez no solo marcaron un inicio de temporada lleno de altibajos, sino que también pusieron en evidencia lo que el propio piloto considera como los puntos a trabajar en su estilo y enfoque. En Austin, un trazado donde históricamente ha dominado gracias a su precisión quirúrgica en las frenadas y su capacidad para gestionar riesgos, un error en la primera curva dio al traste con sus aspiraciones, mostrando cómo incluso los circuitos donde brilla pueden convertirse en una trampa si la concentración o la estrategia flaquean. Por su parte, el GP de Jerez supuso otro golpe, esta vez ligado a la puesta a punto de su moto en condiciones de alta temperatura, algo que dejó en claro la necesidad de afinar aún más los detalles técnicos de su Ducati. Sin embargo, lejos de dejarse arrastrar por la frustración o buscar excusas, Márquez ha canalizado estos eventos como puntos de inflexión. Estos errores están grabados en mi mente, afirmó tras Jerez, dejando entrever que cada caída y cada fallo operan como lecciones que fortalecen su enfoque para las siguientes citas. El catalán ha dedicado horas en el simulador y en reuniones exhaustivas con su equipo técnico, repasando telemetría, configuraciones de control de tracción y setup general para evitar repetir los mismos deslices. Lo que motiva a Márquez no es solo la necesidad de evitar errores, sino el imperativo de regresar al nivel que lo ha consagrado como uno de los mejores pilotos de MotoGP. Entiende que cada punto cuenta en una temporada tan competitiva y está decidido a convertir la presión en impulso. Su mentalidad y capacidad de reacción ante los desafíos demuestran por qué sigue siendo una figura temida en el campeonato. La declaración de Marc Márquez tras el Gran Premio de Qatar ha sido la piedra angular de su narrativa en esta temporada. Después del GP de Qatar, no me asusta ningún circuito. Estas palabras, lejos de ser una simple muestra de confianza mediática, son un reflejo de la solidez mental y estratégica que ha ido gravitando en su temporada. En un campeonato donde cada circuito plantea un conjunto único de desafíos, Márquez parece haber adoptado una mentalidad de acero, rechazando cualquier sugerencia de vulnerabilidad. Su enfoque es claro: no anticipar problemas antes de tiempo, sino abordarlos únicamente cuando surgen y siempre con una solución ya en mente. Esta filosofía, nacida de la experiencia acumulada a lo largo de sus años en MotoGP, muestra a un piloto maduro que entiende que la guerra psicológica empieza antes del primer semáforo verde. Qatar fue un catalizador clave en esta mentalidad imbatible. La exigencia física y técnica de esta pista, conocida por sus largas rectas y curvas amplias, puso a prueba a Márquez y su Ducati en aspectos fundamentales como estabilidad en frenada y velocidad punta. Superar un reto de tal magnitud no solo reforzó su confianza, sino que también cimentó la relación entre piloto y máquina. Ahora, Márquez llega a cada gran premio con una preparación meticulosa. Junto a su equipo técnico, analiza hasta el más mínimo detalle, desde las condiciones meteorológicas, pasando por la elección de neumáticos, hasta el comportamiento del Whole Shot Device en salidas críticas. Estas acciones son evidencia de que su confianza no es una postura o una estrategia de relaciones públicas, sino el resultado directo de un trabajo profundo que abarca tanto elementos tangibles como intangibles.
Además, esta capacidad de Márquez para enfrentar los desafíos mentales se combina con su resiliencia ante la adversidad. Los circuitos que históricamente podrían suponer un reto, ya sea por su trazado exigente o sus características técnicas adversas, son, en su visión actual, oportunidades para probar que en este 2025 no hay terreno donde no pueda competir. Su preparación física, alineada con su fortaleza psicológica, proyectan la imagen de un piloto que no busca comodidad, sino superar sus propios límites en cada jornada. Esto posiciona a Márquez no solo como un contendiente por el título, sino como el estándar a superar en un campeonato más igualado que nunca. El Gran Premio de Qatar no solo abrió la temporada 2025, sino que se convirtió en una declaración de intenciones para Marc Márquez. Desde el primer entrenamiento libre, el piloto de Cervera demostró que su enfoque meticuloso y su veteranía estaban en plena sintonía con el potencial de su Ducati, una máquina diseñada para explotar al máximo su estilo agresivo y preciso. El trazado de Losail, famoso por ser un circuito que castiga tanto el más mínimo error técnico como físico, debido a sus altas velocidades y exigentes cambios de dirección, representaba el escenario perfecto para evaluar si Márquez todavía podía desempeñarse al nivel de los mejores tras los altibajos de las temporadas anteriores, y lo hizo con autoridad. El fin de semana no estuvo exento de dificultades. En las primeras sesiones, Marc y su equipo trabajaron intensamente en la configuración de la moto, enfocándose en encontrar un equilibrio perfecto entre la estabilidad en frenada y la tracción en salida de curva, dos elementos clave para ser competitivo en Qatar. Atravesar el límite entre una moto dócil y una que puede desatar todo su potencial fue el objetivo que el equipo Ducati Lenovo persiguió en cada ajuste. Además, la selección de neumáticos jugó un papel crucial, ya que las temperaturas variables del desierto obligaron a Márquez a tomar decisiones estratégicas para maximizar el rendimiento durante las últimas vueltas, cuando el desgaste puede decidir una carrera. En este aspecto, su comunicación precisa con los ingenieros fue instrumental para afinar cada detalle hasta el último momento. La jornada del domingo fue el reflejo de un campeón experimentado, una salida impecable. Gracias al avanzado Whole Shot Device de su Ducati, lo posicionó entre los 3 primeros en las primeras curvas. Desde allí, Márquez ofreció una clase magistral de conservación de neumáticos y gestión de ritmo, manteniéndose calculadamente detrás de sus rivales hasta que llegó el momento decisivo. Al atacar en las vueltas finales, su capacidad para frenar más tarde y su habilidad para mantener la trazada óptima se convirtieron en sus armas principales, demostrando que su agresividad estaba más controlada que nunca. Cruzar la línea de meta en primer lugar no solo aseguró puntos vitales en una temporada competitiva, sino que también le entregó la confianza necesaria para encarar los desafíos futuros con el viento a su favor. Tras la carrera, el propio Márquez habló sobre el impacto de Qatar en su enfoque. Fue una victoria que necesitábamos como equipo. Confirmó que estamos en el camino correcto y que cada decisión técnica está dando resultados. Esta afirmación encapsula lo que Qatar simbolizó para el 8 veces campeón del mundo. La prueba definitiva de que su compromiso constante con la excelencia y su capacidad de lidiar con la presión lo mantienen como una fuerza dominante en 1900 MotoGP. Mientras sus rivales observan y analizan, Márquez sigue adelante, imparable y con una meta clara. La rivalidad entre los hermanos Márquez sobrepasa el vínculo familiar y se intensifica conforme avanza la temporada. Para Marc Márquez, enfrentarse a Alex no es solo un desafío competitivo, sino también un indicador del nivel al que debe estar para disputar el título. Alex, ahora consolidado como uno de los pilotos a tener en cuenta y respaldado por un proyecto técnico sólido, ha demostrado que puede ser rápido y constante en circuitos donde históricamente los Márquez han brillado. Con Silverstone en 1900 el horizonte, ambos hermanos se encuentran en situaciones estratégicas diferentes. Mientras Marc busca reafirmar el dominio que mostró en Qatar y retomar el ritmo tras Jerez, Alex llega como un contendiente dispuesto a demostrar que no está a la sombra de su hermano mayor. Marc ha sido claro en sus declaraciones sobre Alex. Silverstone es un trazado que se adapta perfectamente a su estilo de pilotaje. Sabe cómo ser fluido en un circuito que requiere precisión milimétrica. Estas palabras no son un elogio vacío, sino un reconocimiento fundamentado en el Team 200 progreso que Alex ha mostrado a lo largo de las últimas temporadas. Técnicamente,
El enfoque de pilotaje de Alex tiende a aprovechar al máximo la capacidad de respuesta de la moto en curvas rápidas, mientras que Mark, aunque igualmente versátil, suele ser más agresivo en frenadas tardías. Esta diferencia estilística se convierte en un campo de análisis profundo tanto para sus respectivos equipos como para los rivales, ya que demuestra que incluso dentro del mismo apellido existen contrastes que demandan estrategias distintas. En cuanto a Pecco Bagnaia, actual campeón y uno de los principales favoritos al título, Mark no minimiza la amenaza que supone el piloto italiano. Pecco, con su Ducati afinada al límite, representa una mezcla peligrosa de consistencia y velocidad pura, algo que Mark reconoce como una de las referencias en esta temporada. Sin embargo, no oculta que su objetivo es estar siempre un paso por delante. Pecco es uno de esos pilotos que no solo es rápido, también sabe cómo jugar con la estrategia. Pero mi trabajo es encontrar las debilidades que podamos explotar y reducir la diferencia en el campeonato. La rivalidad entre Mark y Alex Márquez y rivales como Bagnaia crea un escenario dinámico en el paddock. Mientras que Alex sigue consolidándose como un contendiente serio, Mark reafirma su rol como el competidor al que todos miran para medir su rendimiento. Para los hermanos, Silverstone se perfila como un campo de batalla donde el respeto mutuo quedará fuera del asfalto en cuanto el semáforo se apague. Mark, con su experiencia y hambre de victoria, sabe que cualquier margen de error puede ser aprovechado no solo por su hermano menor, sino también por pilotos como Bagnaia, quienes están al acecho en esta emocionante lucha por el título. El test de Jerez marcó un punto crucial en el desarrollo técnico y estratégico de Marc Márquez y su equipo. En ese circuito andaluz, conocido por sus curvas técnicas y exigencia en el paso por el ápice, se puso a prueba una serie de configuraciones diseñadas para optimizar la Ducati de Márquez en condiciones similares a las que enfrentará en las próximas rondas del campeonato, incluidas las características únicas de Silverstone. Durante las sesiones de pruebas, Mark y su equipo técnico se centraron en áreas claves como la telemetría avanzada, el ajuste de la electrónica y el comportamiento del chasis bajo diferentes condiciones de adherencia. Estas mejoras no solo apuntaban a corregir los problemas detectados en Jerez durante el GP, sino también a establecer una base sólida para una temporada donde cada pequeño ajuste puede marcar la diferencia. Uno de los aspectos técnicos que recibió mayor atención fue el sistema de control de tracción. Desde las primeras vueltas del test, Márquez trabajó intensamente con los ingenieros para encontrar el equilibrio perfecto entre agresividad y eficiencia al aplicar potencia en la salida de curvas. La moto, equipada con el software de última generación Ducati, mostró un progreso notable en su respuesta, lo que permitió a Mark mantener una línea más estable y aprovechar mejor la tracción incluso en curvas lentas. Este avance, sin embargo, vino acompañado de desafíos adicionales, como ajustes en el mapeo del motor para garantizar que la potencia desplegada no comprometa la estabilidad en condiciones menos favorables, algo que el piloto ya había identificado como un posible obstáculo en circuitos de más carga aerodinámica, como Silverstone. Otro punto crítico fue la evaluación del Whole Shot Device y las modificaciones aerodinámicas probadas en el test. El sistema ha demostrado ser una herramienta vital en los arranques y las frenadas en línea recta, pero su configuración requiere una adaptación meticulosa al estilo de pilotaje particular de Márquez. En Jerez, el equipo pudo realizar simulaciones exhaustivas que les permitieron ajustar parámetros como la rigidez del basculante trasero y el comportamiento de la suspensión delantera, optimizando su rendimiento en las aceleraciones iniciales sin comprometer la estabilidad general de la moto. La comunicación entre Márquez y su equipo técnico fue otro factor determinante durante las pruebas. Cada sesión fue analizada minuciosamente, revisando datos telemétricos para comprender mejor cómo las modificaciones en áreas específicas afectaban el rendimiento general de la moto. De cara a Silverstone, estos avances no solo representan una oportunidad para consolidar los aprendizajes técnicos, sino también para comprobar si el arduo trabajo realizado puede traducirse en resultados contundentes en una pista que exige lo mejor tanto del piloto como de su máquina. La Ducati de Marc Márquez, diseñada para maximizar la agresividad y precisión que caracterizan a su piloto, se ha consolidado como una máquina temible en la parrilla de MotoGP. Sin embargo, sus fortalezas no están exentas de limitaciones y una comparación técnica con las motos de sus rivales más destacados, como la Ducati de Pecco Bagnaia o la Aprilia de Maverick Viñales,
revela un panorama complejo en esta lucha por el título. En el apartado aerodinámico, la Ducati de Márquez destaca especialmente por su carenado optimizado, que minimiza la resistencia al viento y permite una estabilidad impecable en alta velocidad. Este diseño, combinado con los alerones superiores y laterales de nueva generación, no solo maximiza la carga aerodinámica en curvas rápidas, sino que también mejora la tracción en aceleraciones sostenidas, otorgándole una ligera ventaja sobre máquinas menos refinadas en este aspecto, como la KTM de Brad Binder. No obstante, esta sofisticación aerodinámica presenta desafíos en circuitos con numerosas curvas lentas y cambios de dirección abruptos. En trazados como Jerez o Sachsenring, donde el comportamiento en las esquinas estrechas es crítico, Márquez ha reconocido que su Ducati puede ser menos ágil, requiriendo ajustes más delicados en el setup de suspensiones y basculante trasero para compensar esta desventaja. Esto contrasta con rivales como la Yamaha de Fabio Quartararo, que destaca por su maniobrabilidad y reacción instantánea en tales condiciones, aunque con un déficit alarmante en velocidad punta, un área donde la Ducati se muestra imbatible. El sistema de control de tracción es otro elemento clave en el análisis comparativo. La electrónica de la Ducati de Márquez es reconocida por permitir una aplicación de potencia extremadamente precisa en la salida de curvas, reduciendo el patinaje y optimizando el desgaste de los neumáticos. Sin embargo, encontrar el nivel ideal de intervención sigue siendo un desafío. Si bien en circuitos como Qatar y Mugello, esta característica ha sido decisiva para sus victorias, en condiciones de baja adherencia, como suelo húmedo o temperaturas muy bajas, la transición entre potencia y control puede ser más delicada respecto a otras motos como las Aprilia, que en estas condiciones tienden a ofrecer una entrega de par motor más progresiva. Por último, el Whole Shot Device y el sistema de suspensión activa representan una base crucial para Márquez en las salidas y frenadas. Aunque estos sistemas son de gran ayuda en la gestión de curvas de alta velocidad y aceleraciones iniciales, su uso requiere una coordinación precisa entre piloto y mecánica, especialmente en frenadas en pendiente. Equipos rivales, como los que utilizan la tecnología actualizada de Honda, han comenzado a disminuir esta brecha, lo que sugiere que la ventaja técnica de Márquez, aunque significativa, deberá ser activamente mantenida con constantes desarrollos y ajustes. Esto posiciona no solo al piloto, sino también a su equipo técnico, en una constante búsqueda de evolución frente a la feroz competencia. A lo largo de la historia de MotoGP, varios pilotos han enfrentado desafíos que marcaron sus trayectorias y los llevaron al límite de su resistencia física, mental y técnica. Uno de los casos más emblemáticos es el de Mick Doohan, quien tras sufrir una grave lesión en 1992 durante las sesiones de clasificación en Assen, estuvo al borde de la amputación de su pierna derecha. A pesar de este revés, Doohan regresó al campeonato con una tenacidad admirable, rediseñando su estilo de pilotaje y trabajando intensamente con su equipo para adaptar la Honda NSR 500 a sus nuevas limitaciones físicas. El resultado fue una racha histórica de 5 títulos consecutivos entre 1994 y 1998, un ejemplo de cómo un piloto puede transformar la adversidad en éxitos sin precedentes. Este enfoque metódico y su capacidad para liderar el desarrollo técnico de su moto presentan claras similitudes con la postura de Marc Márquez en 2025, quien, tras las caídas y las dificultades iniciales de la temporada, demuestra un empeño casi obsesivo por pulir cada detalle de su pilotaje y optimizar al máximo su Ducati. Otro caso relevante es el de Valentino Rossi, quien en 2004 dejó Honda para afrontar el enorme reto de competir con una Yamaha que en aquel entonces no era considerada una máquina ganadora. La habilidad de Rossi para identificar las áreas críticas de mejora en la M1, combinado con un liderazgo de equipo que unió a ingenieros y mecánicos detrás de una visión común, resultó en un campeonato coronado con su clásica maestría en las pistas. Rossi demostró que la adaptación y la estrategia de desarrollo técnico podían cambiar el curso de una temporada compleja. En cierto modo, esto resuena en la situación actual de Márquez, quien colabora estrechamente con su equipo técnico para superar retos mecánicos y estratégicos en una Ducati potente pero exigente. Sin embargo, no todos los ejemplos históricos terminan en éxito. Casey Stoner, durante sus últimos años en Honda, luchó contra problemas físicos y con una moto que, aunque rápida, presentaba dificultades para ser consistente en todas las condiciones.
Estas complicaciones y la frustración acumulada lo llevaron a retirarse prematuramente, dejando una sensación de potencial no completamente materializado. Este escenario sirve como advertencia para Márquez, quien a pesar de su confianza y preparación mental, necesita mantener un equilibrio entre su ambición por el título y la atención a factores que podrían desgastarlo durante la temporada. Estos casos del pasado enfatizan la delicada balanza entre la evolución técnica, la resiliencia personal y la gestión estratégica que enfrenta cualquier piloto en una campaña desafiante. Escenarios que hoy definen la intensa lucha de Marc Márquez en su búsqueda por la gloria en 2025. Las declaraciones de Marc Márquez no pasaron inadvertidas en el paddock, generando una ola de reacciones tanto de pilotos como de integrantes de diferentes equipos que analizan cuidadosamente cada movimiento del piloto de Cervera. Pecco Bagnaia, quien lidera el contingente de Ducati y es uno de los principales rivales al título, comentó con un tono diplomático pero directo: Marc siempre juega con la psicología, y eso es parte de lo que lo vuelve tan competitivo. Pero este año todos estamos trabajando al máximo y ninguno de nosotros está dispuesto a regalar nada. El italiano, conocido por su consistencia y frialdad en carrera, dejó entrever que es plenamente consciente de lo que Márquez puede lograr, pero también quiso resaltar que el nivel de la parrilla actual no permite dar ventaja a nadie. Fabio Quartararo, por su parte, fue más crítico. Es fácil decir que no le teme a ningún circuito después de una buena carrera, pero sostener ese discurso en todas las pistas es otra historia. El piloto de Yamaha, que ha enfrentado sus propios altibajos esta temporada, señaló que aunque reconoce el talento y la experiencia de Márquez, el campeonato ya no se define por un solo nombre. Hoy en día, no se gana solo con confianza, sino con consistencia técnica y estratégica en cada GP, añadió, apuntando a los detalles que, según él, podrían jugar en contra del español. Desde el lado técnico, ingenieros como Gigi Dall'Igna, una figura clave en Ducati, mostraron respeto hacia el enfoque de Márquez, pero advirtieron que el desarrollo de las máquinas en MotoGP está tan igualado que superar a los rivales dependerá de una combinación perfecta entre piloto y equipo técnico. Marc es un luchador, pero también sabe que un campeonato no se gana con declaraciones, sino con acciones constantes dentro y fuera de la pista, afirmó Dall'Igna. En este sentido, otros equipos como Aprilia y KTM también están atentos a cada movimiento, buscando cualquier indicio de debilidad en un Márquez que, aunque confiado, carga con la presión de no cometer errores. En suma, las palabras y el desempeño del piloto catalán han provocado una mezcla de respeto y escepticismo entre sus contrincantes y el paddock en general. Mientras algunos ven en él a un contendiente revitalizado y peligroso, otros consideran que aún debe demostrar más en una temporada que será, sin duda, una prueba de resistencia para todos. Marc Márquez ha lanzado un mensaje claro a sus rivales: no hay margen para la duda ni para el error. Su mentalidad inquebrantable, combinada con el aprendizaje derivado de los tropiezos en Austin y Jerez, lo posiciona como un contendiente preparado para cualquier desafío en esta temporada 2025. A través del análisis técnico, la estrategia, en pista y una confianza renovada tras su éxito en Qatar, el piloto de Cervera ha demostrado que sigue siendo un referente en un campeonato donde la competencia es feroz y la exigencia está en su punto más alto. Mientras los Márquez protagonizan emocionantes duelos familiares y rivales como Pecco Bagnaia y Fabio Quartararo ajustan cada detalle técnico para mantenerse al frente, la sensación de que el campeonato está al borde de un momento decisivo se hace palpable. El impacto de su advertencia va más allá de las palabras. Cada acción de Márquez dentro y fuera de la pista pone en alerta a quienes buscan coronarse al final de la temporada. ¿Será capaz de mantener la consistencia en una Ducati que sigue marcando diferencias, pero también exige máxima precisión? ¿Logrará superar la presión que representa enfrentar a una parrilla más competitiva que nunca? MotoGP, en una etapa donde técnica, estrategia y fortaleza mental convergen, parece estar escribiendo el capítulo más vibrante de los últimos años. Ahora, la pregunta que queda es para ti: ¿estamos ante el resurgimiento definitivo de Marc Márquez? ¿O este año podría ser recordado como la temporada en la que la nueva generación finalmente puso fin a su reinado?